Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios escribió un libro, y en ese libro Dios nos dijo cómo buscaba y deseaba ser adorado. Ese libro es la Santa Biblia. Pero ¿qué es en verdad la Biblia? ¿Qué es lo que ella nos enseña y nos indica acerca de Dios? ¿Qué es para mí la Escritura? La Escritura es la palabra de Dios revelada, la única regla de autoridad y fe que tiene la Iglesia de Jesucristo. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, tiene 66 libros, creo firmemente que fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo la escribió, Dios mismo la legó y Él decidió revelarse al hombre por medio de la Santa Escritura. Entonces, es algo muy grande porque que Dios se conteniera, por así decirlo, en ese libro y decidiera revelarse a la humanidad a través de la historia que Él registra en ese libro y los hechos que Él registra en ese libro, todos absolutamente verificables, pero por sobre todas las cosas apuntando a la redención del género humano por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Cualquier persona que se dedicara un poquito a estudiar el plan de salvación se daría cuenta que era imposible hacerlo humanamente. O sea, que distintas personas, en distintos momentos, en distintos contextos, Dios lograra inspirarlos para escribir un plan de salvación tan perfecto, por sobre todo que funcionara como ha funcionado, que influyera como ha influido, es algo extraordinario. Para mí la prueba de la existencia de Dios suprema es la Biblia. En primer lugar, es el libro de mi Dios, es el libro santo. Es un libro que me ha mostrado la verdad, solamente la verdad. Y la verdad es que estábamos muertos en delito y pecado y que Cristo es el centro de la historia. Por lo tanto, es el libro sagrado de Dios en que nos ha mostrado esta gran verdad. El hombre está totalmente corrompido y necesita de este Señor. Y no existe otro libro como este. He leído muchos libros en mi ministerio y anterior a ser pastor. Y todos los libros he tenido que revisarlos con mucha agudeza, con un perfil, observando cada línea. Pero cuando voy al libro de mi Dios, voy con toda confianza. Me siento gozoso, me siento alegre, porque en Él voy a escuchar, a leer la voz de nuestro Dios para confortarme, para guiarme, para exhortarme y por sobre todo para cómo Él muestra su amor para conmigo. La Biblia para mí es la palabra revelada de un Dios personal que ha querido acercarse a mí y salvarme. La Biblia para mí realmente es el norte a seguir. Creo que lo ilustro de esta forma, creo que es un timón que navega el cuerpo que es mi barco. Por mucho tiempo yo navegué sin la Biblia y creo que al poder encontrar la Escritura fue realmente lo que me aterrizó en esta tierra. Es la palabra de Dios escrita por distintas personas. La Iglesia cristiana confiesa que la palabra de Dios es inerrante, infalible, divinamente inspirada, y que solo ella tiene la autoridad sobre todos los asuntos que conciernen a la religión cristiana, por la cual deben definirse todas las controversias sobre religión y deben examinarse todas las palabras de los hombres. El que tenemos una religión, como tantas que hay, yo creo que es la única religión verdadera. Y como tal, la religión verdadera debe tener preceptos, mandamientos, ordenanzas, formas de gobierno, etcétera, digamos, cosas que las personas digan, ya, ¿a qué me someto yo en el cristianismo? Entonces, la iglesia, la única, o sea, yo soy pastor de la iglesia, pero la regla de autoridad y fe no es mi palabra, es la Escritura. Entonces, si vamos a bautizar a nuevos creyentes, lo vamos a hacer porque la Escritura lo ordena. Si vamos a tener un tipo de gobierno, lo vamos a hacer porque la Escritura lo ordena. Si vamos a tener una relación con el dinero, por ejemplo,
tema tan controversial en los días presentes respecto de las iglesias evangélicas, los debemos hacer según la Escritura. O si vamos a destituir un pastor, o si vamos a disciplinar a un hermano o hermana o un pastor, lo tenemos que hacer conforme a las Escrituras. O sea, la Escritura traspasa todas las áreas de, no tan solo del conocimiento, sino que de la práctica de la iglesia. Si no estuviera la Escritura, sería una anarquía, y sería la palabra del que tiene más letra, o más inteligente, o más verborrea, contra la palabra de otro que podría ser más débil. Entonces, Dios al dejar su palabra como única regla de autoridad y fe, protege al débil, ayuda a los fuertes que son en el Señor fuertes a que puedan tomar la iniciativa, protege al niño, protege a la mujer. O sea, la Escritura es esencial, porque si no, no habría cristianismo, sería imposible. Y eso es la prueba de que el cristianismo es la única religión verdadera, porque todas las demás religiones no tienen normas tan precisas, tan sabias y tan inteligentes. Piensa, hermano, que la civilización occidental se basa en la ley de Dios, escrita en la Biblia, no se basa en los mandamientos del Corán, no se basa en los mandamientos que puede haber escrito Buda, no, se basa en los 10 mandamientos. El no robarás sigue primando hasta hoy, o el no matarás sigue primando hasta hoy. Entonces, la importancia de las Escrituras, porque Dios las hizo, esa prueba de la existencia de Dios, es suprema y seguirá siendo suprema. El mayor privilegio de la Iglesia es tener la palabra de Dios en su propio idioma y la posibilidad de acercarse día tras día a cada palabra, frase que contiene ella y saber qué dice Dios acerca de todos los asuntos de la vida. Ha sido un gran privilegio. Como señalé anteriormente, he tenido la oportunidad de tener algunos libros en mis manos, pero no hay ningún libro como el libro de nuestro Dios. El libro de nuestro Dios nos ha impactado, me ha impactado a mí cada vez que leo un texto bíblico. No lo desecho automáticamente, no lo doy por pasado. Lo disfruto por meses, para que ese versículo haga vida en mi corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. No es cualquier libro, es el libro sagrado de nuestro Dios. No es un libro que tú puedes entender solamente. De hecho, lo puedes entender, pero practicarlo es una obra portentosa de Dios. Y en mi ministerio he disfrutado de lo más grandioso de ver desde Génesis hasta la última línea de Apocalipsis, cómo Dios se ha mostrado en este libro. Eso me ha impactado muchísimo y al mismo tiempo me he sentido en muchos momentos muy angustiado, pero esta angustia para mi bien. ¿En qué sentido? En que me he sentido frustrado en no poder cumplir el alto estándar de nuestro Dios en su libro, pero al mismo tiempo confortado porque su gracia ha sido mayor para llevar adelante los mandamientos tan potentes como ser un esposo, como ser un padre cristiano. Son estándares tan maravillosos que no son posible alcanzarlos solamente con la lectura, sino la oración y por sobre todo la gracia del Evangelio, influyendo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Mi primera Biblia me la regalaron mis padres y por la gracia del Señor fue la Biblia mediante la cual conocí a Dios, conocí a Jesucristo y Dios salvó mi alma. Esa Biblia ya no la tengo en mi poder porque la regalé. Mi primera Biblia fue una edición Reina Valera 1969 y yo por mucho tiempo leí la Escritura y nunca la entendí. Creo que el Espíritu de Dios me reveló muchas cosas cuando Cristo me salvó. Me la regaló mi abuela hace mucho tiempo. ¿Y a ti? Mi hermana me la regaló. A mí me la regalaron mi papá en una conferencia. Uno de mis textos favoritos es Juan 7, 37 y 38, cuando dice que Jesús en el último día de la gran fiesta se paró y en alta voz Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es un texto muy especial para mí porque así podría yo describir mi conversión. Verdaderamente ríos de agua viva fluyendo al conocer a Jesucristo. Durante estos meses he estado meditando en un texto bíblico que el Señor dijo que sin Él nada podemos hacer. Y ese texto me lo he exhortado por más de 8 meses.
porque tenemos afanes. Hoy día vivimos en un contexto político, económico, social, altamente cambiante. Y mi corazón necesita de Cristo. Soy una oveja también, una oveja que necesita de este pastor. Una oveja que necesita que constantemente se me diga que sin Él nada puedo hacer. Romanos 1, versículos 17 y 18. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay muchos versículos, depende del contexto. Por ejemplo, cuando era joven, no temas que yo estoy contigo, y yo lloraba porque el Señor está conmigo. O sea, una cosa, un concepto como de redención o de ayuda en un momento lleno de inquietudes, de pobreza en mi caso. Pero en el contexto actual me identifica mucho el 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta y llevarlo a la obediencia a Cristo, ¿sí? Y todo pensamiento que se levanta, tomarlo cautivo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Entonces, mi oración es que Dios nos dé esas armas. Y gracias a Dios que dice que no son mías, no son carnales, no vienen de nosotros, sino son poderosas en Dios, proceden de las Escrituras, y el Espíritu Santo las ministra a la iglesia conforme a las Escrituras. Y creo firmemente que Dios todavía puede derribar argumentos que se levantan dentro de las congregaciones, pero especialmente las personas que están tan esclavizadas a la cultura de este mundo, a doctrinas que son verdaderas religiones, que nadie dice que son religiones, como las doctrinas neomarxistas actuales o el modernismo actual o el capitalismo supremo, digamos, para no hablar de un solo lado. Entonces la gente está llena de argumentos, ¿cierto? El coaching, digamos, que tú eres el centro de todo. Entonces todos esos argumentos que se levantan, Dios tiene poder y nos ha dado armas en su palabra para destruir todo argumento que se levanta, con sabiduría real, no una cosa etérea, sino que con verdadera sabiduría de Dios. O sea que si entráramos a debatir, yo creo que nadie podría decir que el cristianismo no es sabio, no es inteligente, no tiene una gran talaje intelectual y filosófico, pero para el bien de la humanidad. Y la historia yo creo que demuestra eso, y por sobre todo el día del juicio se demostrará eso. Entonces, ese texto creo que es un texto necesario hoy día de llevarlo en oración, que Dios permita poner pasión en nosotros para creer que las armas de nuestra milicia no son carnales, y pedírselas al Señor, digamos. Pedírselas de corazón: Señor, dame esa palabra ungida, que sea una verdadera arma para tomar los pensamientos que se levantan. Imagínate, hermano, ¿a quién tomas tú preso, cautivo? A un delincuente, a una persona que va a hacer daño. Entonces imagínate los pensamientos con tanto argumento que se levanta. Entonces es urgente que Dios unja, que llene de poder sus palabras y nos dé a nosotros, su pueblo, la autoridad de hablar con ella, de estas personas, que las personas reaccionen y sean libres de sus pensamientos equivocados. Dios nos dé esa unción, y por eso ese texto me parece un texto muy adecuado en este tiempo. Me gusta Filipenses 4:8. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y la Belén y a la Sofía también le gusta. Pero mi versículo favorito es Lucas 2:14. ¿Qué dice? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Y Sofi, tú tienes algo? No, me gusta toda la Biblia realmente. Muy bien. Este libro es la escritura del Dios viviente. El dedo del Todopoderoso escribió cada una de sus letras. Cada palabra salió de sus labios eternos. El Espíritu Santo dictó cada frase. La Biblia es la Biblia de Dios, y cuando la contemplo, me parece oír una voz que sale de ella diciendo: soy el libro de Dios. Hombre, léeme. Soy su escritura. Abre mis hojas porque Él me ha escrito. Léelas porque Él es mi autor, y le verás visible y manifiesto en cualquier lugar. Les escribí las grandezas de mi ley.